están? Espero que se encuentren muy bien. De corazón les mando un saludo, chicos. Hay que cuidarnos por todo lo que está pasando. No tenemos que bajar la guardia, chicos. Hay que cuidarnos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar también nosotros con nuestras actividades. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito del curso de razonamiento matemático, ¿no? El temita de arreglos numéricos. ¿Bien? Bueno, vamos a ver lo que viene a ser arreglos numéricos 1, porque he visto conveniente separarlo de esta manera. Eso quiere decir que el día de hoy, chicos, vamos a tratar de ver, pues, los arreglos con condiciones diversas, ¿no? Que nos van a mostrar este gráfico. Seguidamente vamos a tener, por ejemplo, los arreglos con condiciones de suma o producto, pero en este caso que se pueda conocer, ¿no? En este caso que se pueda conocer. ¿Qué, profesor? ¿Hay algo que también que no se podría conocer en estos arreglos condiciones? Sí. Y uno de ellos es el siguiente. Arreglo con condiciones de suma o productos no conocidos, ¿no? O sea, desconocidos. Ahora, profesor, hasta el momento como que no entiendo tan bien, sí. Por eso es importante conocer la definición, ¿no? Y dice lo siguiente, por ejemplo, los arreglos numéricos consisten en ubicar, colocar o distribuir, ¿no? Ciertos números en cada uno de estos casilleros o en cada uno de estos círculos. Números sobre un esquema gráfico, como estamos observando acá, 3 esquemas gráficos. ¿Hay más, profesor? Claro que sí, hay mucho más. ¿Ok? En un esquema gráfico teniendo en cuenta ciertas condiciones necesarias. ¿Cuáles son esas condiciones? Dependiendo. Estas tres. Una, con condición diversas. ¿Qué quiere decir, profesor, con condición diversas? Imagínate que te dijera, a ver, por ejemplo, pues no, se tiene un número del 1 al 9 y distribuir en esos casilleros, por ejemplo, acá hay 2, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Se tienen 8 números, por ejemplo, consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ubicarlo, ¿no? Podría ser una condición, pues, que números vecinos no pueden estar juntos, o números pares no pueden estar juntos, o no sé. Diversas maneras de preguntarnos. Y nos podrían preguntar, pues, hallar la multiplicación de los números del área sombreada, podría ser, ¿no? O también, por ejemplo, restar el casillero de color oscuro con el casillero de color rojo, negro menos rojo, podría ser también, ¿no? Una pregunta que se nos podría plantear ahí en algún ejercicio. Pero bueno, la idea es esa. ¿Ok? Se distribuye y se puede calcular, pues, según las proposiciones que nos plantean, ¿no? Según las preguntas que nos podrían hacer. Lo otro, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace, profesor, cuando nosotros tenemos estos arreglos con condiciones de sumo producto conocido? Conocido quiere decir, pues, que te puede dar un número del 1 al 10 o del 1 al 9 o etcétera, ¿no? Lo cual tú tienes que ubicar con la condición de que cada fila, pues, sume lo mismo. Por ejemplo, yo asumo que sea 60, puede ser 40, puede ser 30 o etcétera, ¿no? O que sumen, pues, que esta fila sume 60, esto 61, 62, 63. Te podría decir también como una condición, ¿no? Podría ser una condición y bueno, se aplicaría pues de esta manera. ¿Y qué pasaría, profesor, si no se conoce esa suma o producto? Por ejemplo, si te dice, ¿no? Te da un esquema triangular ubicado estas circunferencias pequeñitas, y lo cual tú tienes que poner números, pues no con la condición de que no se conoce, yo no sé. El ejercicio te dice, no se sabe cuánto suma un lado de este triángulo, por ejemplo. No sabemos, se desconoce, por lo tanto es no conocido. Pero hay una reglita bastante práctica, ¿no? Que se va a cumplir por lo general en casi todos los arreglos numéricos de esta forma, ¿no? Que la suma de este lado de acá, de este triángulo, vamos a decir así, y esto de acá van a ser, pues, de todas maneras respectivamente, ¿no? Por ejemplo, si esto vale 10, 11, 12, ¿no? Son respectivos a suma, ¿ok? Bien, para que se pueda entender también es necesario entender un poquito o saber, pues chicos, cuáles son esas sumas notables, porque definitivamente vamos a tener que sumar, ¿no? Vamos a tener que sumar y acostumbran en los ejercicios darnos números consecutivos. Por ejemplo, se tienen los 9 primeros números, o se tiene el número del 1 al 9, o se tienen los números pares o impares. Por ejemplo, se distribuyen los números pares en estos cerillos, podría decir, ¿no? O también se podría decir en este casillero, se distribuyen los números pares, también nos podría decir, o impares. Pero para eso tenemos que saber esas sumas notables, ¿no? Por eso que he visto conveniente yo poner estas tres nada más. Porque hay más, chicos, ¿ya? Ok, hay más. Pero para ver estos ejercicios, suficiente con estas tres. Uno de ellos es, por ejemplo, la suma de los n primeros números naturales. Profesor, ¿qué quiere decir n primeros números naturales? N podría variar, ¿no? Por ejemplo, calcular la suma de los números del 1 al 80. Por ejemplo, n es 80.
Del 1 al 10, n vale 10. Del 1 al 30, n vale 30, ¿no? Los primeros números, ¿no? Profesor, ¿y cómo sería eso? Bueno, tiene la siguiente notación. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, no sé hasta cuánto, por eso ponemos hasta n. Es una suma. 1 más 2 más 3 más 4, siempre empezando del 1. Y esto de acá es una forma práctica y tiene una fórmula. Se dice que para calcular la suma de los n primeros números, simplemente es importante conocer quién es ese último número. Al saber yo quién es ese último número, lo que voy a hacer para saber la suma es simplemente, pues, ese número multiplicar por el que le sigue entre 2. O sea, n por n más 1 entre 2. Ok, chicos, imaginemos que n vale 10. Calcular los 10 primeros números, a ver, en la mente nada más, ¿ah? Calcular los 10 últimos números sería 10 por 11 entre 2, ¿no? 10 por 11 entre 2, y eso creo que nos estaría dando 55, ¿no? De esa manera se calculan los números en todo caso, pues los n primeros números. También he visto en los ejercicios que nos podrían preguntar en base a los números pares. Por ejemplo, el 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 siempre es múltiplo de 2 porque es par. Por lo tanto, va a finalizar pues en un 2 por algo. Entonces, en un 2n, los n primeros números. Y simplemente lo que tú vas a hacer es, pues, es necesario para cada uno de estos tres casos conocer siempre el último número. Al conocer el último número, lo que tú vas a hacer simplemente es, pues, multiplicar ese número, mira, ese número n por n más 1. Cuidadito. Cuidado, voy a poner esta aclaración porque he visto esos casos, ¿ok? Que los estudiantes se han equivocado. Profesor, usted me dice que siempre tengo que ubicar el último número, ¿no? Claro. Por ejemplo, imagínate que te pidan los números 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, hasta el 12, hasta el 14, 16, hasta el 20. ¿Ya? Nos piden calcular hasta el 20. Cometen el gravísimo error de poner acá 20 por 20 más 1. Y eso, chicos, está mal. ¿Por qué, profesor? Pero si usted acaba de decir que simplemente ubique el último número y reemplazas. Sí, pues. Lo que pasa es que el último número tiene que tener la forma de 2n. Eso es la forma, ¿no? De 2n. Pero si nos está pidiendo calcular hasta el número 20, recuerda que este 2n es lo mismo que 20. Por lo tanto, es igual a 20. Y seguramente tú te das cuenta que efectivamente, pues, este 2 va a pasar a dividir y el valor de n sería 10. Entonces, no se tiene que reemplazar 20, sino se tiene que reemplazar 10 y acá 10, ¿no? Profesor, 10 más 1, 11, o sea, 10 por 11, sí. De una manera práctica. Si te pide hasta el 40, entre 2. 40 entre 2, 20. Entonces sería 20 por 21. Si te pide hasta el 100, la mitad de 100, 50. 50 por 51. ¿Ok? Listo, chicos. No me defrauden, chicos, no me defrauden los exámenes, por favor. Porque se han equivocado. He visto casos que se han equivocado, por eso de todas maneras estoy haciendo la aclaración. Aquí no había problema, ¿no? Porque terminaba en ese número. Ahora, la suma de los n primeros números impares. Profesor, ¿ahora qué pasará con los impares? De la misma manera, empezamos del 1, del 3 más 5 más 7, y así podemos ir hasta el 13, hasta el 17, hasta el 21, lo que tú quieras, pero que sea impar. De todas maneras, siempre tienes que hacer lo mismo. Por ejemplo, si llegamos hasta el 21, lo que tú vas a hacer es siempre el último, tienes que igualar, pues, ¿no? Sería 2n, ¿no? Menos 1 igual a 21. Este menos 1 pasa al otro lado, sería 22, ¿no? 22 entre 2, 11. Eso quiere decir que el valor de n va a tomar 11 y lo que tú vas a hacer simplemente es 11 al cuadrado. 120. ¿Listo, chicos? Por favor, hay que tener cuidado en ese aspecto. Bien, bueno, creo que ya conociendo lo que vienen a ser, pues, chicos, las sumas notables, y algunas de las condiciones que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver con la solución de estos ejercicios, ¿ok? Para lo cual voy a enfocar la cámara un poquito, para que se pueda notar, ¿sí? A ver. Vamos por acá. Ya está. Yo creo que ahí está bien. Bien. A ver, en el ejercicio número 1 dice lo siguiente. Nos da un texto donde dice, ¿no? Distribuye en el triángulo los números del 1 al 9. Ah, ya ves. Ya nos está pidiendo que nosotros tenemos que distribuir del 1 al 9. 1 en cada casilla circular, de manera que la suma de los números ubicados en cada lado sea 17. Chicos,
Si a nosotros nos dice que la suma de los números ubicados en cada lado es 17, ¿se conoce o no se conoce? Bueno, seguramente en tu mente te diciendo, profesor, se conoce. Por lo tanto, es un arreglo de condiciones de suma producto conocido. Conocido. ¿Ok? O sea, sabemos cuánto vale esta suma, sabemos cuánto vale esta suma y sabemos cuánto vale esta suma, ¿no? Porque me dice que es 17. Mira, además dice, uno en cada casilla circular de manera que la suma de los números ubicados en cada lado sea 17. ¿Ok? Sea 17. En cada lado, ¿ah? En cada lado. ¿Qué quiere decir, profesor, en cada lado? Que, lo voy a poner por acá, que la suma de esto de acá, la suma de este lado de acá, y la suma que contiene de todo este lado de acá tiene que ser 17, ¿no? O sea que de acá tiene que ser 17, por acá 17 y por acá también 17. Listo, chicos. Bien, ¿qué más? Nos pide calcular cuánto vale el valor de x más y más z, y esos están ubicados justamente en los extremos, x más y más z. Ahora, ¿cuál es lo otro que yo tengo que tener en cuenta? Lo otro que tengo que tener en cuenta yo siempre es lo siguiente. Si tú te das cuenta, la suma de este lado contiene a y y z. La suma de este lado contiene a x más z. Y te das dando cuenta que este z se está sumando tanto para este lado como para este lado de acá. Al igual que este y se está sumando para este lado y también se está sumando para acá. Igual que el x, se suma una vez aquí y se suma una vez ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que los valores x, y y z siempre se suman dos veces. Se están sumando siempre dos veces. Entonces, profesor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues tenemos que tener cuidado en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos, ¿no? Profesor, si a un inicio nos decía que se van a distribuir números del 1 al 9, ¿qué quiere decir? Que los números del 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el 9 van a estar distribuidos acá. Van a estar distribuidos. Además, esos números se tienen que sumar porque esos números tienen que ser igual a 17, tienen que ser igual a 17, tienen que ser igual a 17. Entonces, súmalo, pues, profesor, suma. Vamos a sumar. Sumamos. Y esto de acá tenemos que saber cuánto vale. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber cuánto vale ese número. Pero, profesor, un momentito. Si yo tengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, ¿no es la suma de los números, de los primeros números? ¿O de los números consecutivos, como hemos visto acá? Sí, pues, ¿no? Es la suma de los n primeros números naturales. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, profesor. ¿Y cómo se calcula? El último multiplicado por el que le sigue entre 2. O sea, 9 por el que le sigue, que sería 10 entre 2. Y esto de acá, chicos, sería mitad, 5. 5 por 9, 45. Cuestión de espacio, lo voy a poner de manera directa, 45. Pero ustedes ya vieron cómo sale. ¿Ok? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 es igual a 45. Bien, eso quiere decir que la suma de todos estos números distribuidos en esto de acá va a ser igual a 45. Pero también la pregunta es, ¿no, chicos? Los lados, o sea, cada uno de ellos va a ser también, pues, 17. 17 y 17, o sea, 17 más 17 más 17. ¿No? 17, 17, 17. ¿Va a ser igual a qué, profesor? Recuerda que este 17 está sumando a un X, a un Y y a un Z. Este 17 también está sumando a un Z y a un X. Este 17 está sumando a un X y a un Y. O sea, ya contienen dos veces. Ya contiene dos veces. ¿Ok? Pero si tú quieres sumar y luego igualar, solo vas a asumirlo como uno. X más Y más Z. ¿Y eso cuánto me tiene que dar? El total, pues no. ¿Cuántos son los números que se distribuye? Son del 1 al 9. ¿Y cuánto me va a dar esa suma? 45. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago, profesor? Sumamos, pues. 17 más 17 más 17. ¿Cuánto me da? 7 por 3, 21. 21. Llevo 2, 1, 2, 3, 4, 5. 51. Más X más Y más Z es igual a... perdón. Esto es al contrario, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Profesor, no va a cuadrar así. Ya. Recuerda que
1, por ejemplo, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4, 5, 6, yo no sé el orden. ¿Yo qué tengo que hacer? Sumar. Ah, ya, tenemos que sumar, profesor. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así. Puedo sumar hasta el 9, ¿no? Pero recuerda que también tenemos que sumar el x, y, z. Pero como están sumándose dos veces en cada uno, solo sumimos uno nada más. O sea, x más y más z. Uy, uy, uy. Ahora sí, todo esto de acá tiene que ser igual a ¿qué? Una vez 17, otra vez 17 y otra vez 17. 3 veces 17. 3 veces 17. 3 por 17. Ahí sí. Ahí sí. Pero nosotros ya habíamos calculado cuánto vale pues del 1 hasta el 9. Y del 1 hasta el 9 nos estaba dando 45. Ahí está. Ok, y luego sumamos más x más y más z. Y esto sería igual a 3 por 17, que sería 3 por 7, 21. Llevo 2 y 5. Ahora sí. X más y más z pasa a restar 51 menos 45, que sería 6. Entonces, la suma de esos tres números serían 6. Profesor, ¿quiénes podrían ser? Obviamente, el x es el 1, el y es el 2 y la z es el 3. O el x es 3, el y es 2, z es 1. Eso depende, ¿ok? ¿Nos pide saber quién es quién con exactitud? No. Simplemente nos pide calcular la suma. Nada más. ¿Ok, chicos? Ok. Ahora, he aprovechado este gráfico para responder esta pregunta. Del ejercicio anterior dice, halle la suma de cifras del menor de los números consecutivos sabiendo que es no conocido. O sea, sabiendo que no es conocido. ¿Ya? Acá hay que cambiar un poquito para que se pueda entender. Sabiendo que no es conocido. No es conocido. O sea, esto de acá es un tipo de condición que habíamos visto por acá. O sea, que no es conocido, ¿no? ¿Qué quiere decir, profesor, si no es conocido? Lo que pasa, chicos, que también nos pide calcular la suma de estos números, x, y, z, pero, ¿no? Pero, ahora sí tenemos que saber cuánto vale cada uno de ellos, ¿no? Y si yo sé cuánto vale cada uno de ellos, lo que me pide es calcular el menor de los números consecutivos. Hallar la suma de cifras del menor. O sea, que vamos a sumar los menores, ¿no? Como son 3, uno tiene que ser mayor, pues, ¿no? Y los otros tienen que ser menores. Pero sabiendo que no es conocido. O sea, si no es conocido, pasaba algo. Lo voy a poner como si fuera un triángulo. ¿Ya? Lo voy a poner como si fuera un triángulo. Pasaba algo muy importante. Recuerda, chicos, que siempre los extremos se van a sumar dos veces. Ellos se suman dos veces, se suman dos veces. Imagínate pues que esos valores sean, pues este valor sea x, esto sea y sea z. De x, y y z, dos son menores, tienen que ser menores, ¿ok? Del ejercicio anterior, hallar la suma de cifras del menor de los números consecutivos. Además, mira, son consecutivos, dice. Son consecutivos esos números. ¿Quiénes son? Lo vamos a analizar. Pero recuerda, chicos, si no es conocido, la suma de esos números están en una relación, ¿no? Por ejemplo, está de s más 1, s más 2. O sea, está entre s más 1 y s más 2. O sea, si esto vale 20, 21, 22. 25, 26, 27. ¿No? De esa manera. A ver, profesor, ¿cómo podríamos hacer? Recuerda que del ejercicio anterior, ¿cuántos números eran? Profesor, son 9 números. Y los 9 números nos suman 45. Ya, profesor. A ver, ¿cómo podríamos hacer? Hay dos maneritas, pero por mi espacio, a ver, ¿cuál podría plantearlo por el espacio que me queda ahí? A ver si yo sumo eso, lo igualamos. Y más x más y más z podría ser igual al total, que son 45. Ya. Ok, vamos a hacer eso. A ver, profesor, recuerda que la suma de cada uno de ellos, la suma de todo esto de acá, tiene que ser igual a algo. Sí, s más 1 más s más 2. Recuerda, la suma de estos tres, 17, 17, 17, acá está. Tiene que ser igual a ¿cuál, profesor? A la suma más esos números.
Profesor, ¿por qué la suma? Porque recuerda que estamos hablando del ejercicio anterior y del ejercicio anterior son del 1 al 9. ¿Ok? Del 1 al 9. O sea, esto de acá tiene que ser igual a 1 más 2 más 3 más así hasta el 9, pero más esos valores, x, y, z. ¿Por qué, profesor? Porque cuando tú sumas, chicos, quiero que entiendan ustedes eso. Cuando ustedes suman, recuerda que cada uno de los extremos se repite dos veces. Uno de ellos, un bloque de x más y más z, ya está incluido aquí. Y el otro bloque queda ahí. ¿Ok? Uno de los bloques ya está incluido ahí y el otro queda ahí. Bien, profesor, bien, bien. S más 1 más S más 2, agrupamos las S, tendríamos 3 S. Ahí está. Para no confundir con el 5. Más 1 más 2 sería 3. Pero este 3 lo voy a pasar a restar. En la mente, ayúdenme, ayúdenme. Ese 3 lo voy a pasar a restar. Recuerden que 1 más 2 más 3 más hasta el 9 vale 45. Pero tienes un 3 acá, ¿no? De 2 más 1, 3. Pasa a restar, sería 45 menos 3, 42. Por favor, ayúdenme con la mente, es por el espacio más que nada, ya por el espacio. Más x más y más z. Ya. Ya, profesor. ¿Ahora qué hacemos, profesor? ¿Ahora qué hacemos? A ver, ¿qué más tenemos que saber? Que vale 17. Que vale 17, 3 por 7, 21. Como que no me cuadra. A ver, ese valor es de S. Vale 17, 17, 17. ¿Cuánto sería 17? 51, ¿no? 51, ¿no? 17, 17, 17. Pero recuerda, profesor, uno tiene que ser 17. El otro tiene que ser 18. Y el otro tiene que ser 19. Ah, ya. Pero ya no, pues, profesor. ¿Por qué? Porque le estás mandando a restar al otro lado esos dos. Entonces solo sería ese nada más. Y ese la suma vale 17. Ah, ya. Muy bien. ¿Okay? Sería 3 por 17, 51. Igual a 42 más x más y más z, que prácticamente sería lo mismo, pero yo quiero saber quiénes son esos números. A ver, si son consecutivos, 42 hasta 6 sería 1, 2 y 3, ¿no? Porque si fuera 1, 2 y 3 sería 6, 42 más 6, 42 no. No es 6, 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 no es 6. Acá sería, a ver, 6, 7, 8... ¿Cuánto sería? Pasa a restar, mejor pasa a restar, profesor, no sea flojo, ya. X más y más z, x más y más z, es igual, pasa a restar, sería, a ver, 42, 51 menos 42, sería 9, 8, 9, ¿no? 9, 10, 11, ya, 9. Ahora sí, chicos, tres números consecutivos que me dé 9. 4, 5 y no mucho. 3, 4 y 5 no. 2, 3 y 4. 2 más 3, 5. Sí, 2, 3 y 4. Profesor, 2, 3 y 4. El 2, el 3 y el 4. 2, 3, 4 son consecutivos. La suma de 2 más 3 más 4 me da 9. Pero a ti te pide calcular la suma de los dos menores consecutivos. O sea, 2 más 3. O sea, nos piden 2 más 3. Y esto de acá sería 5. Ya. Listo, para que no se vea como un 6, esto de acá es 5. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, razonamiento matemático, ¿no? Su nombre mismo lo dice, tenemos que razonar. Vamos, distribuya números enteros en las casillas de tal modo que las tres casillas consecutivas, dice, sea la misma. O sea, chicos, estas tres sumen la misma. Estas tres sumen la misma. Estas tres, ahí, sumen la misma. Estas tres sumen la misma. Estas tres sumen la misma. Estas tres sean la misma. O sea, la suma de las tres casillas consecutivas sean la misma. Imagínate. 3 más b, yo le voy a poner un a. Recuerda. 3 más b más a, esta suma tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo que esto de acá. Acción. Estos tres casilleros tiene que sumar lo mismo que estos tres casilleros. O sea, 3 más b más a. Pero profesor, acá tenemos b más a. Eso quiere decir que ¿cuánto vale este casillero? Para que se cumpla la condición. Chicos, 3 más b más a tiene que ser lo mismo que esto de acá. Pero profesor, hasta el momento tenemos b más a. Ah, ya, entonces ese c tiene que ser obligatoriamente 3. Ya está. Profesor, ya tenemos 3. Entonces, ya tenemos 3, tenemos 4. Uy, pero un momento, mira.
Mira, 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 para no irnos tan lejos nada más. Acá. Acá. Estos tres casilleros. Esos tres casilleros. ¿Tienen que sumar también lo mismo o no? Sí, profesor. Sí, tienen que sumar lo mismo. A ver, profesor. A ver. Esto sería A más C. Pero C. Ah, ya. A más C. A más 3. Profesor, A más 3 más cuánto. A más 3 más cuánto. A más 3 más cuánto. Ah, ya, profesor. Ese 4 tiene que ser B entonces. Claro que sí, chicos. Ese 4 tiene que ser B para que se pueda cumplir la condición. Esto es B. ¿Por qué, profesor? 3 más B más A más 3, A más 3 más B. Ya ves, se está cumpliendo. Y sigamos así. ¿Ok? Y sigamos así. Bien, a ver un momentito, chicos. Creo que la batería no me da. Ya, voy a poner pause y voy a volver a grabar, ¿ok? Bien, chicos. Como les decía, lo siguiente, ¿no? Los tres primeros podemos decir los cuadritos, tienen que sumar lo mismo, ¿no? Habíamos dicho que 3BA, lo he puesto A, ¿no? Porque era en blanco. Tiene que ser lo mismo, pues, que esto de acá. BAC, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que se está repitiendo BA, por lo tanto, este de acá tiene que ser 3. Y lo mismo pasaría con esto de acá, ¿no? AC, ya tengo AC, pero ese C vale 3, o sea, tengo A3B. Por lo tanto, eso tiene que ser B. Tengo C, B, ¿qué me faltaría? O en todo caso tengo 3B, entonces me faltaría A. Lo voy a poner de color rojo. ¿Dónde está el rojo? Aquí está. Tengo A, B, 3. Ah, se cumple, ¿no? Ahora vamos. Tenemos acá B, A, tengo BA, me faltaría 3. Entonces ahí va 3. Tengo A3, tengo A3, me faltaría B. Ah, entonces acá va B. Tengo B3, por lo tanto, esto de acá, ¿qué sería? A ver. B3A. Ah, ya, esto de acá va a leer. Esto de acá va a leer. Pero no es de nuestra importancia, ¿no? Tengo BA, 3. Me falta 3, entonces esto es 3. Tengo A3B. Tengo A3B. Tengo 3B. A ver, 3B. 3BA. Eso vale A. Pero ese A, ¿cuánto vale? 8. Acá está el A. Acá vale 8. Ahora sí. Ya está. Se encontró todos los valores. Y decimos, ¿no? 2A. 2 por A, pero A vale 8. Más B, que B vale 4. Más 3 veces C. C vale 3. Esto sería 16 más 4 más 9, ¿no? Y eso nos estaría dando 16 más 4, 20, 29. Listo, chicos. De esta manera, entonces, estaríamos llegando a la parte final de lo que viene a ser arreglos numéricos 1. ¿Ok, chicos? Eso sería todo. Cuídense mucho y chao, chicos.